Bueno, pues iniciamos este seminario temático que vamos a dedicar a profundizar en la andragogía catecumenal de la fe. El tema se trata, pues, en cierto modo, o el término es un neologismo teológico y catequético. Lo es incluso en el propio lenguaje habitual con el que nos relacionamos y hablamos, porque no se suele hablar de andragogía. Seguramente, pues no lo sé, después tendremos oportunidad de comprobarlo. Para muchos de ustedes es la primera vez que escuchamos hablar de andragogía. Cuando hablamos habitualmente lo hacemos en términos de pedagogía catecumenal. Este sí que a nivel teológico y catequético pues es el término que empleamos con más comúnmente entre nosotros. Lo que se trata un poco es de ver por qué usar y emplear este término, este neologismo, qué es lo que aporta con respecto a la pedagogía catecumenal, qué es lo que puede aportar pues, a esos nuevos caminos para iniciar la fe en este siglo XXI. Por su parte, el término catecumenal es más conocido, lo empleamos pues, con mucha más frecuencia y, como saben, pues, estamos celebrando estas jornadas en torno al ritual de iniciación cristiana de adultos, que fue el que relanzó después de Vaticano II de nuevo el catecumenado en la Iglesia Occidental, después de muchos años de desaparición en la misma. Doy una brevísima y sencilla definición de catecumenado, pues para un poco ponernos en sintonía los unos con los otros. El catecumenado es el proceso o el camino por el cual el adulto llega a ser cristiano, y lo llega a ser a través del bautismo y del resto de los sacramentos llamados de iniciación cristiana. Por lo tanto, estamos hablando de un camino de crecimiento en la fe y de conversión. Este camino se desarrolla no de forma individual, sino en la comunidad cristiana. Y se va desarrollando, como todos los caminos, y en Santiago en esto somos expertos, etapa por etapa. Es decir, que es necesario recorrerlo no de una vez para siempre, sino siguiendo un proceso que se desarrolla en distintas etapas y momentos. Y de esta manera uno va caminando o va avanzando en este camino que lo llevará a la fe bautismal. Me interesa subrayar precisamente este aspecto de la fe y lo hemos hecho pues, en el propio título. Hemos dicho andragogía catecumenal de la fe. Sería como redundante hablar de fe cuando ya en el propio catecumenado se encuentra justamente este aspecto. Es un camino de fe y conversión. ¿Por qué añadirlo en este título y en este seminario? Bueno, este subrayado, por una parte, pretende ser un recordatorio y por otra parte una advertencia de algo que es importante. Con ello estamos indicando claramente que el catecumenado, se trata de una pedagogía particular. O sea, que no es cualquier tipo de pedagogía. No solo porque va dirigida a los adultos, y en este caso hablaríamos de andragogía, sino sobre todo porque está relacionada con la fe, lo cual implica que estamos ante un tipo o forma muy concreta y genuina de conocimiento o de aprendizaje, muy distinta al que se sigue en nuestras escuelas o en otros ámbitos educativos. Porque sí, la fe también es un conocimiento e incluso lo es hasta tal punto de que puede llegar a ser ciencia. En este centro, Instituto Teológico Compostelano, pues precisamente intentamos desarrollar este conocimiento de la fe de una manera científica. Por lo tanto, se encuentra aquí la novedad que de alguna manera quiero resaltar en esta propuesta de realizar una andragogía catecumenal, en vez de decir pedagogía catecumenal. La novedad se encuentra en la unión de ambos términos, unir andragogía a catecumenal. Y para ser más precisos, pues la novedad se encuentra en un intento de introducir los principios que son propios de la pedagogía de adultos y que se llama andragogía. La andragogía es la pedagogía de adultos y que se ha constituido como disciplina científica recientemente, unir estos principios propios de esta ciencia con ese itinerario particularísimo y genuino de fe y conversión. Es decir, vamos a intentar hacer una fusión, extraer lo mejor de esta ciencia o de la teoría andragógica para intentar realimentar o refortalecer, iluminar nuestra pedagogía catecumenal de adultos. Todo esto pues lo haremos a través de una modalidad de seminario, es decir, mi pretensión es de alguna manera que esto se convierta en un laboratorio de generación de conocimientos conjuntos y también un laboratorio de puesta en práctica
de saberes que cada uno de ustedes trae consigo y que podamos incorporar de manera activa los uno en este discurso que estamos iniciando. Por lo tanto, estamos aquí para intercambiar, conectar, exponer y debatir al respecto de la andragogía y de la pedagogía catecumenal, hasta conseguir pues, esa fusión de ambos elementos, llegar a una andragogía catecumenal. Yo iré exponiendo algunas ideas fundamentales que pienso que son interesantes porque constituyen los principios de ambos elementos, de la pedagogía de adultos llamada andragogía y de la pedagogía catecumenal que desarrolla el catecumenado bautismal de adultos. Habrá también un momento para interactuar entre nosotros, sobre todo en esos aspectos que les puedan ser más llamativos o que hayan podido quedar un poco ocultos. Y al final de nuestro trabajo, espero que así lo sea, intentaremos extraer, sacar fuera algunos elementos de tipo pedagógico y metodológico que nos puedan hacer, pues de alguna manera, ver lo que es la andragogía catecumenal. Son elementos propios de una andragogía catecumenal. Comenzamos pues con el primero de los elementos, la andragogía o la teoría andragógica. Una vez más, me permito darles una definición sencilla para que podamos ponernos en sintonía. La andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y del aprendizaje del ser humano en su edad adulta. La palabra pedagogía está formada por, que es la que habitualmente usamos, está formada por dos términos griegos, paidos, que significa niños, infante, y agó, que significa llevar, conducir o guiar. Por lo tanto, en sentido etimológico, si aplicamos a la andragogía este análisis, pues podemos decir que la pedagogía, mientras se ocupa de organizar los procesos educativos de las personas en edad infantil, pues por su parte la andragogía lo hará en la edad adulta. Esto, pensando en digamos, redefinición de la pedagogía y llamarla adulta, pedagogía de adultos, pues nos lleva a tener en cuenta que, por lo tanto, el adulto tiene una forma distinta de ser del niño. Es decir, que su forma de madurar y de crecer personalmente, pues es un poco diversa a la de los niños. Y lo mismo ocurre también con su forma de aprender, de conocer, de ser instruido, de crecer en el conocimiento, de intercambiar pedagogía, andragogía por pedagogía significa subrayar este aspecto. No solo se trata de un esnobismo, sino de intentar entender que el adulto pues crece y aprende en modo distinto a cómo lo hacen los infantes. Y esto nos obliga, por lo tanto, a ver cuáles son esas particularidades de la edad adulta y también a ver cuál es la especificidad de los procesos de aprendizaje en la misma edad. Y en esto vamos a entretenernos un momentito. ¿Cuáles son esas particularidades de los seres humanos que se encuentran en edad adulta? Bueno, pues aquí nos encontramos también pues, una pequeña o unas complicaciones que tenemos que abordar. Habitualmente, cuando hablamos de crecimiento del ser humano, bueno, pensamos que en la edad adulta ha llegado ya a su desarrollo máximo y que ya uno pues, se estanca y que no hay nada más en lo que crecer ni desarrollarse, simplemente más bien decrecer y desarrollarse, ir a la inversa. Pero este punto de vista no es del todo correcto. Los estudios acerca de los adultos han mostrado cómo en todas las edades de la vida, en todo el arco de la vida de un ser humano, se está en todo momento desarrollando, solo que obviamente los procesos de desarrollo son diversos. Y obviamente el proceso de desarrollo de la edad infantil es mucho más grande y más, amplio que los procesos de desarrollo y llamativo que los procesos de desarrollo en edad infantil. Por lo tanto, tengamos en cuenta este primer aspecto. El adulto también se encuentra en desarrollo, solo que es bueno que identifiquemos concretamente cuáles son esos aspectos del desarrollo del ser adulto. En este seminario nos excede el tiempo para poder tratarlos, pero en cualquier andragogía de la fe, en cualquier proceso de catecumenado bautismal de adultos, ha de tenerse siempre en cuenta pues, esta primera implicación que se convierte en un reto para nuestra pastoral. Hay otro problema que es bueno que señalemos cuando hablamos de crecimiento en edad adulta, y es cuando consideramos que alguien ha alcanzado la adultez, que llega a ser adulto. Bueno, pues aquí, según las perspectivas, van variando pues un poco esa cuota de edad en la que situamos el inicio de la adultez.
Biológicamente nos consideramos adultos desde un punto de vista técnico cuando llegamos a la edad en la cual somos capaces de reproducirnos. En cambio, desde un punto de vista psicológico, alcanzaríamos esta adultez cuando somos capaces de conjugar los procesos de desarrollo biológico con los procesos de desarrollo psicológico. Es decir, que el adulto psicológicamente llega a una madurez de la psique. Pero también hay quienes hablan de una madurez social. Somos adultos cuando podemos desempeñar responsabilidades de adulto. Ya pues conocemos algunas de ellas, es decir, los compromisos sociales que uno va adquiriendo con el paso del tiempo. Y finalmente también podemos establecer una edad adulta legal. En este caso, pues las distintas legislaciones de los distintos países establecen una edad de mayoría de edad. En este caso, en España, en los 18 años, en este momento. Bueno, también hay algunos autores o expertos que subdividen la edad adulta pues, en distintas fases o etapas. Es decir, que una vez más tenemos que huir de esa imagen de que el adulto es como una especie de todo pues concentrado, definido y sin ningún tipo de diversificación. Pues en este caso tendríamos que hablar pues, de la edad adulta temprana, que la situamos entre los 20 y los 40 años. Hay una edad adulta intermedia, que iría desde los 40 a los 65 años, y una edad adulta tardía, que sería a partir de los 65 años. Esto nos lleva pues, a otra complicación. Estas consideraciones de tipo biológica, psicológica, social o legal, y estas subdivisiones en la adultez pues, nos lleva a una complicación. Porque a nivel canónico tenemos que hablar de que un niño debe realizar el catecumenado de adultos, el catecumenado bautismal de adultos, cuando sobrepasa los 7 años, que es la edad que llamamos pues, de uso de la razón o edad de discreción de la catequesis. Por lo tanto, hasta ese momento, hasta los 7 años, pues cualquier infante seguiría un proceso normal de catequesis en las parroquias. Pero aquellos que han superado los 7 años y llegan a nuestras parroquias, pues debemos de alguna manera seguir con ellos un proceso de adultos. Ven aquí cuál sería la dificultad de adaptar este ritual de adultos pues a los niños. De hecho, en la edición en la edición del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos desde el año 72, ese 5º capítulo que contiene, pues hace todas esas adaptaciones para poder hacer un proceso de iniciación con estos niños que son considerados a nivel de fe como adultos. Como veremos en la última de las ponencias, el último de los días, de mano de Armando Mateo, pues nos encontramos en una sociedad que podemos denominar de la eterna juventud. Y por lo tanto estamos hablando de iniciar a los adultos que en cierto modo están anquilosados o estancados en esa eterna juventud. Y esto pues hace que se produzca lo que este autor que he dicho, Armando Mateo, y que escucharemos el último día, pues denomina pues síndrome de Peter Pan. Bueno, pues esto es de alguna manera un reto también para nuestros catecumenados. Decíamos que la andragogía hace caer en la cuenta o subraya ese aspecto de que en la edad adulta el desarrollo es pues un poco diverso al de la edad infantil, y ahora también, como les decía, les adelantaba, tenemos que decir que los procesos de aprendizaje también tienen sus particularidades. ¿Cuáles son, de alguna manera, pues esas particularidades? Nos remontamos al que es considerado el padre de la teoría andragógica, Malcolm Sheffer Knowles, un autor norteamericano que pues moría ya por los años 1997. Él reconocía en su larguísima trayectoria de investigación de adultos que no se puede establecer una separación contundente entre la pedagogía y la andragogía, sino que tenemos que hablar de un continuum que explica cómo varía el ser humano en su evolución a través de la transición progresiva, en la cual ambos abordajes, tanto el de la pedagogía como el de la andragogía, tienen implicación en función de los diversos contextos, situaciones y líneas del tiempo en que se encuentren los sujetos. En todo caso, sin negar para nada esta afirmación de que no hay que establecer una distinción neta entre la pedagogía y la andragogía, por rigor, con nuestro tema, catecumenado bautismal de adultos, creo que es interesante que de alguna manera intentemos definir lo specificum, lo que es propio
a nivel de aprendizaje de la andragogía. Y para ello recurro también a la complementariedad que existen entre dos términos que empleamos también cuando hablamos de educación. Uno ya lo hemos dicho, la pedagogía, como la ciencia que estudia la educación. Lo ponemos en relación con la didáctica, que a su vez es el conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje. Creo, a mi modo humilde de ver, que para poder hablar de andragogía tenemos que sumar ambos aspectos. Tenemos que unir tanto la pedagogía y la didáctica, y creo que la suma de ambos nos puede ayudar a entender lo que es lo específico de la andragogía. Por lo tanto, la andragogía educa, lo hace como la pedagogía, pero aquello a lo que educa es a que los sujetos aprendan a aprender, que los sujetos sean educados a esa capacidad del ser humano de poder iniciar su propio proceso de educación, de conocimiento, lo que llamamos aprendizaje. Esto es lo propio de la andragogía. Hablamos en términos de aprendizaje. El ser humano, que con las facultades superiores con las que está dotado, puede alcanzar su propio conocimiento. Por lo tanto, la andragogía no solo enseña ofreciendo conocimientos específicos o educando en los comportamientos o en las formas de relacionarse, sino que ofrece, a mi modo de ver, la mejor de las enseñanzas. Es decir, nos educa a poder aprender por nuestra cuenta, a autodirigirnos en la vida. Si me lo permiten, lo comparo pues con ese aforismo que solemos decir cuando vamos pues a la misión, cuando un misionero llega a un lugar de misión, que lo que hay que hacer es pues a enseñar a pescar, no dar una caña, sino enseñar a usar justamente la caña. En este caso se trata de que vamos a enseñar con la andragogía a los adultos a que puedan aprender por sí mismos y que aprendiendo puedan autodirigirse, ser ellos mismos protagonistas de su propia vida. Bueno, llegados a este punto creo que es importante que enumeremos al menos algunos principios fundamentales de la teoría andragógica, solo algunos, no con ánimo de aburrir, pero creo que son los fundamentales que después nos ayudarán también a entender pues, los principios pedagógicos de la andragogía catecumenal. Lo más importante en la andragogía es justamente la motivación del adulto. El adulto aprende cuando está motivado. Claro, dirán ustedes, también los niños cuando están motivados. Pero los niños, junto con su motivación personal, está pues, el interés de los padres y de los profesores porque aprendan. En el caso del adulto, una vez desaparece esta figura paterna o desaparece la figura de autoridad educativa, se tiene que enfrentar pues, a su propia motivación. Por eso, para que un adulto llegue a aprender algo nuevo en edad, cuando llega a la adultez, pues hace falta que adquiera la motivación suficiente. Y esto nos lleva al segundo de los aspectos de la teoría andragógica. Nada más motivacional y más interesante para un adulto que la propia vida real y sus propios problemas, dificultades, retos. Todo eso es lo que motiva más al adulto para aprender. Cómo afrontar el reto de la vida, cómo afrontar el vivir con todas las situaciones en las que nos tenemos que enfrentar cada día. Y esto a su vez nos lleva a un tercer elemento, que es justamente el de la experiencia, algo con lo que no cuenta el niño y por lo tanto no es un recurso de aprendizaje en la pedagogía. El adulto, pues a lo largo de su vida ha adquirido una serie de experiencias que lo marcan profundamente. Experiencias que pueden convertirse en un pozo de conocimiento, de aprendizaje, y también experiencias que pueden llegar a bloquear su propio aprendizaje. Por lo tanto, ven que es una navaja con doble filo. Un aspecto positivo, la experiencia se convierte en fuente de nuevos aprendizajes, pero también un aspecto negativo, puede bloquearlos. Y el cuarto de los aspectos que tiene que ver con la andragogía es la autodirección. Es decir, que al adulto le encanta pues, gozar de la libertad que ha ido conquistando con su crecimiento y ser protagonistas de su propia vida y de sus propias opciones, sobre todo aquellas que son más trascendentales. Por lo tanto, este principio de la autodirección es fundamental en la vida de aprendizaje del adulto. El último de los aspectos que quiero subrayar es que en la edad adulta las diferencias individuales
pues tienden a aumentar, y mucho más según pasan los años. Es lo que podemos decir que uno va alcanzando su propia identidad, lo cual hace que se vaya también diferenciando en la complementariedad de los otros. Bueno, pues tenemos que de esta manera concluir que la andragogía, desde un punto de vista de los procesos de aprendizaje humano, es la mejor de las pedagogías para el catecumenado bautismal de adultos. Estos principios que he enumerado y que retomaremos después, al final, para la andragogía catecumenal, pues tienen su punto de conexión justamente en ese catecumenado de adultos. Esto nos lleva, pues en un segundo momento, a abordar pues lo específico de la pedagogía del catecumenado, lo que llamamos pedagogía catecumenal, porque sí, como itinerario, como camino de fe, el catecumenado también tiene su propia pedagogía. En esto veremos, pues, o tenemos que tener en cuenta que el catecumenado clásico, y de ello nos hablará con más profusión el profesor Guiarte mañana, bueno, pues el catecumenado tenía como tres formas fundamentales de concebirse en la antigüedad cristiana. La primera de ellas podemos decir que es el concebirlo como un proceso de generación y gestación de vida cristiana, siguiendo el símil pues de la concepción en la vida animal. La palabra de Dios funciona como ese momento en el que se concibe esa vida, y el catecumenado se comportaría como el momento de gestación o de embarazo de la fe. Hay un segundo símil que los santos padres pues usan con frecuencia para hablar del catecumenado y del proceso que se desarrolla dentro de él, que es recurriendo al proceso de crecimiento de las plantas. La semilla de la palabra de Dios que entra en la persona, que funciona como una especie de tierra, y el catecumenado ayuda a germinar y a florecer para llegar al bautismo. Pero me gustaría centrarme en la tercera de las imágenes que emplea el catecumenado antiguo, que es la de tirocinio. Es un término que también está en desuso en nuestra lengua habitual, en nuestra forma de hablar comúnmente, pero que de alguna manera se ha traducido por aprendizaje. Si me lo permiten, como es un tipo de aprendizaje muy particular, voy a mantener la palabra tirocinio. Me hubiera también gustado que en el directorio para la catequesis se hubiera mantenido el término, porque llama la atención sobre lo particular del proceso de aprendizaje que se desarrolla en el catecumenado. ¿Qué es el tirocinio? Bueno, pues el tirocinio era de una manera pues esa instrucción que recibían pues los soldados, los legionarios que iban a combatir por Roma. Una instrucción fundamentalmente de tipo práctico. De hecho, encontramos mucho lenguaje militar pues justamente en las cartas de San Pablo. Y pues tradicionalmente también hablamos en la Iglesia del soldado de Cristo. Bueno, pues incluso hablamos de algunos de los signos fundamentales de la iniciación cristiana pues en términos de milicia. Cuando hablamos del carácter indeleble que producen los sacramentos de iniciación cristiana, del bautismo y de la confirmación, hablamos precisamente del carácter, y era justo el tatuaje que recibían pues los legionarios y con los cuales quedaban marcados para toda su vida como pertenecientes a Roma. Como ven, pues en este modo el catecumenado se convirtió en una especie de instrucción para convertirnos pues en luchadores de la fe. San Pablo lo decía a través de muchos textos, pero San Pablo, al hablar de combate o de lucha, le gustaba más recurrir a la lucha, digamos, olímpica, a la lucha agónica. Es decir, a esas competiciones que se desarrollaban dentro o del contexto de las Olimpiadas, bien sea las carreras o la lucha cuerpo a cuerpo. Hay un pasaje que es fundamental en 1 Corintios 9, 24, 27, que me gustaría leerles para que se den cuenta cómo San Pablo concebía la vida cristiana pues como una lucha constante, pero ya no una lucha, digamos, para alcanzar la victoria que da una corona de laurel, sino una lucha espiritual. Dice el texto así: ya sabéis que en las carreras del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Pues corred, de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo y total, por una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, competimos por una inmarcesible. Así pues, yo corro, pero
no sin ton ni son, y lucho como si fuera un púgil, pero no lanzando golpes al vacío. Al contrario, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Bueno, pues San Pablo, con su propio ejemplo, nos decía que la vida del cristiano es como una competición atlética. Y en este sentido, pues tenemos que decir que el catecumenado copia mucho de Pablo y él mismo concibe el proceso de aprendizaje que desarrolla pues como un proceso de entrenamiento a la vida cristiana. Es decir, de entrenamiento a la lucha por la fe o de entrenamiento a la carrera de la vida espiritual. De modo que, en este sentido, podemos decir que el estadio pues es el mundo. La carrera que hay que correr o la lucha que hay que realizar pues son esos obstáculos en que nos vamos encontrando y también somos nosotros mismos, donde se produce una lucha interna entre la carne y el espíritu, entre la vida de Dios y la vida carnal que todavía está presente en nosotros. Obviamente el atleta que compite es el cristiano y la meta es Cristo. Y finalmente el premio final, el premio que se ha de recibir, pues es la corona de la eternidad, la vida eterna. Bueno, todo esto para decirles que, por lo tanto, cuando hablamos de aprendizaje en el proceso catecumenal y, por lo tanto, de pedagogía catecumenal, tenemos que entender que no se trata solo de una enseñanza teórica. Se trata de aprender haciendo. Es decir, de, sin ser cristiano, comportarse como cristiano. Eso es lo que podemos decir que son los entrenamientos de la fe. En el catecumenado uno se entrena a la fe, se entrena a la carrera de la fe, ya corriendo esa fe, corriendo esa carrera. Esto nos tiene que, de alguna manera, pues obligar a pensar que el tipo de pedagogía que vamos o que tiene que desarrollarse en el catecumenado es una pedagogía más activa, más proactiva a favor del quien realiza el proceso de aprendizaje, una pedagogía en la que el propio catecúmeno tiene que afrontar pues el ser ya cristiano. Esto conecta, si ustedes me lo permiten, con la tradición de que cuando un catecúmeno moría mártir sin haber sido bautizado, era considerado cristiano. Bueno, tenemos que poner otra variable en esta andragogía catecumenal. Hemos puesto la variable propia de la adultez. El adulto se desarrolla y el adulto aprende en modo distinto al infante y por eso en vez de hablar de pedagogía hablamos de andragogía. Hemos puesto la variable fundamental de que el catecumenado bautismal tiene su propia pedagogía que conecta con ese concepto de tirocinio, de aprendizaje práctico. Y tenemos que tener en cuenta, en tercer lugar, que cuando hablamos de catecumenado bautismal de adultos hablamos de aprendizaje de la fe, de conocimiento de la fe. Habitualmente decimos que en la fe nos encontramos una dimensión que es la subjetiva y que decimos o denominamos como fides qua, es decir, aquello que se cree, aquello por lo cual uno llega a creer, la virtud teologal que Dios te ofrece para que tú puedas dar el asentimiento a Él y a lo que Él nos revela. Y esto nos conecta con la segunda de las dimensiones de la fe, la fides que en este caso son los contenidos objetivos de la fe. En este sentido, pues obviamente no solamente hablamos de la fe como un don, como una gracia, como una virtud teologal, también hablamos de la fe como un conocimiento. La fe, como es objetiva, tiene contenidos, estos pueden ser conocidos. Y son contenidos conocibles porque de alguna manera se adaptan a las leyes de la razón y del conocimiento. No es algo que esté fuera del alcance de la razón. Por lo tanto, la fe es un conocimiento que está llamado a transmitirse, y de ahí está pues, la función de la evangelización. Es un conocimiento que está llamado a aprender, y aquí enganchan los procesos de catequesis y también de catecumenado, y también es un conocimiento que está llamado a pensarse o a reflexionar. Aquí tenemos que hablar de ciencia teológica. Bueno, pues este conocimiento de la fe, como pueden ver, pues aunque tiene contenido, pues tenemos que tener en cuenta también su aspecto subjetivo. Es decir, que, como nos recuerda una y otra vez la Iglesia recientemente desde el Papa Benito XVI, la fe no es solo un sistema de doctrinas o un sistema moral. La fe es ante todo un encuentro. Encontrarnos con una persona es la primera fuente de conocimiento, esa persona es Cristo. Y aquí tenemos que decir que el tipo de conocimiento de la fe, siendo un conocimiento científico, racional, adaptado a todas las leyes del conocimiento, es
ante todo, también un conocimiento afectivo, no solo abstracto y teórico, sino que tiene mucho de afectivo. Quizás podemos evocar aquí pues, a nuestro querido Blaise Pascal, este filósofo francés que hablaba de las razones del corazón, es decir, de una racionalidad, pero que en vez de ser esa racionalidad fría del racionalismo filosófico, es una racionalidad latente, con capacidad de sentimiento. Este es el conocimiento propio de la fe. Bueno, pues con todo lo dicho, vayamos hacia la conclusión de este seminario para darle las palabras a ustedes. ¿Cuáles son esos elementos propios de una andragogía catecumenal de la fe? Bueno, ante todo, el primero de los elementos es el aprendizaje, que lo contrapongo a la enseñanza y a la instrucción. Digo aprendizaje porque tiene que ver justamente pues, con ese proceso de aprender. Introduzcamos esa H intercalada. Es decir, de hacer nuestro un conocimiento. No solo que alguien nos lo exponga y que alguien de alguna manera nos lleve a él, sino que nosotros mismos vamos haciendo el esfuerzo y vamos haciendo el camino mismo de alcanzar ese conocimiento. De esa manera, ese conocimiento pasará a ser parte de nosotros mismos. El segundo de los elementos de una andragogía catecumenal, junto con la opción por un aprendizaje en vez de por una enseñanza o por una instrucción, es que es un aprendizaje práctico, como les decía. Un aprendizaje al estilo de la instrucción militar o al estilo del entrenamiento deportivo. No se puede aprender, no podemos llegar a la fe y no puede ser útil la pedagogía de aprendizaje de la fe si ésta no mete al propio catecúmeno en la situación de tener que comportarse como un cristiano, de ejercitarse como si fuera cristiano. Y aquí, en este sentido, pues el actual directorio para la catequesis, retomando ya Catequesis Tradende del año 79 y retomando las palabras que recogía ya entonces el directorio del 1997, pues hablaba de las famosas tareas de la catequesis. Donde decimos tareas, podemos decir entrenamientos o prácticas de la fe. La catequesis tiene que ser capaz de poner en disposición a los adultos para que entrenen esos aspectos de la fe. Y esos aspectos de la fe es la fe conocida para que pueda ser confesada, es la fe que tiene que ser celebrada, es la fe que tiene que ser vivida, es la fe que se convierte en oración para relacionarnos con Dios. Por lo tanto, aprendizaje, primera de las opciones pedagógico del catecumenado de adultos, aprendizaje práctico en segundo lugar y también un aprendizaje que se desarrolla a través de los cambios en la vida adulta. Ya hemos dicho que no es un tutum, que hay cambios, que hay distintos niveles. Y aquí tenemos que hablar de la pedagogía de los pasajes, en la que no me entretendré porque precisamente Enzo Bienmi los está tratando. El adulto tiene que, de alguna manera, aprovechar los distintos desarrollos de su edad para desarrollar también la fe. Es decir, que al igual que crece a nivel humano, psicológico, social, político, legal, debe crecer también a nivel de la fe. No quedarse, como diríamos, con la fe de la primera comunión. Y en ese sentido, pues tal como nos propone el profesor Bienmi, hay que aprovechar una serie de posibilidades que tiene la edad adulta para introducirnos a los adultos en la fe. Lo que podemos llamar brechas existenciales. Estas brechas existenciales pues, son esas situaciones que tienen que ver con la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, la depresión. Es decir, suelen ser situaciones duras, límite, que ponen al adulto en situación de plantearse las preguntas últimas. Es importante que en la pedagogía catecumenal pues, sea capaz de identificar estos momentos para convertirlos en umbrales o puertas de acceso a la fe. Hay un cuarto rasgo o principio de la andragogía catecumenal y es que tiene que ser una pedagogía experiencial. Esto es, potenciar todas las experiencias del adulto, o lo que decimos desde hace unas décadas, partir de la propia experiencia del adulto. La experiencia del adulto se comporta pues como en el fijador más potente o en el pegamento más potente de los nuevos conocimientos. Si partimos de una experiencia y la asociamos a un nuevo conocimiento, estamos asegurando que ese conocimiento quede de forma permanente en el adulto. Porque aunque perdamos la memoria,
la experiencia en sus distintas manifestaciones permanece. Viene a mi mente en este momento pues una imagen de una señora pues anciana, pues que había sido bailarina durante su vida y que tenía Alzheimer y que había perdido todo tipo de capacidad de relación, de hablar y por lo tanto de recuerdo. Sin embargo, cuando le pusieron la música al Lago de los Cisnes, enseguida comenzó a gesticular y a hacer los movimientos propios que durante tanto tiempo había realizado. Por lo tanto, unir aprendizaje o conocimiento a experiencia es asegurar la durabilidad de los nuevos conocimientos. Por otro lado, tiene que ser, y este es el quinto rasgo, una pedagogía espiritual. El catecumenado es un itinerario espiritual, porque solo el espíritu nos puede dar la conversión y la fe. Y por lo tanto, en este sentido, la pedagogía tiene que convertirse en un proceso que secunda o que va detrás del proceso que el propio espíritu va desarrollando. Ya se dan cuenta, por lo tanto, de que se trata de un aprendizaje o de un conocimiento muy, muy particular, en el que a pesar de que el adulto es el protagonista, en realidad es el espíritu que habita y habla en el adulto. Al catequista o al que acompaña a los catecúmenos le queda, por lo tanto, estimular ese espíritu, ayudar al catecúmeno a que pueda escucharlo y que pueda secundar esas mociones del espíritu. Un sexto rasgo es que es una pedagogía dialogal. La fe es siempre dialogal. Dios se revela, el hombre responde. Es la forma que tiene de hablar el Vaticano II de la revelación, como una autocomunicación de Dios a la humanidad. Y en el catecumenado este aspecto dialogal se puede resumir y sintetizar en ese proceso de tradicio y redicio que se va realizando con las distintas entregas durante el proceso. Esa redicio, que es la restitución del conocimiento recibido a través de la entrega, pues implica un aprendizaje, es decir, una apropiación de ese conocimiento y una capacidad de asimilarlo como propio. Esta pedagogía dialogal nos lleva a otro tipo de pedagogía, el séptimo rasgo, que es la pedagogía narrativa, de la que también encontrarán pues, un desarrollo muy minucioso en el seminario que está realizando el profesor Enzo Bienmi y que encontrarán después colgado en nuestro espacio. Una pedagogía narrativa porque, si nos fijamos, el registro de la narración es el registro propio de la fe. Es la manera mejor de transmitir la fe. Lo hizo Jesús en su momento, sobre todo con las parábolas, y está obligado la Iglesia a realizarlo también en su tarea de ayudar a los adultos a la fe. Y bueno, pues vamos a dejar aquí estos rasgos que definen la andragogía catecumenal y podemos, si quieren, ahora pues entrar en un diálogo para profundizar en alguno de ellos. Muchas gracias por su escucha. Bueno, pues la palabra a vosotros. El directorio para la catequesis, bueno, ya lo decían los directorios anteriores, explica que el catecumenado de adultos, bautismal de adultos, es el modelo no solamente de inspiración para todos los demás catecumenados, sino también, en el caso de los adultos, para los adultos que ya han terminado su iniciación cristiana, pero que quieren seguir formándose como cristianos continuamente, ¿no? Todas estas características de las que he hablado también serían aplicables a ese tipo de propuestas pastorales con adultos que quieran inspirarse en el catecumenado de adultos. Gracias por la pregunta, Manuel. Pues sin duda ninguna sí, efectivamente, porque este es el punto de partida de lo que he querido compartir con vosotros, y es que si podemos de alguna manera decir que el catecumenado de adultos es, como decías tú, el paradigma de todos los procesos de conocimiento de la fe o de crecimiento en la fe, pues por lo tanto de ahí tenemos que extraer también los elementos fundamentales para realizar los procesos una vez que uno se ha iniciado. Y habitualmente, bueno, pues bien sea una iniciación infantil, en edad infantil, o bien sea una iniciación en adultez, pues el infante acabará siendo adulto y el adulto pasará a las siguientes subetapas de la adultez. Y creo que sí que es muy apropiado que sigamos esa inspiración, lo cual no quiere decir que haya otros elementos que tengamos que poner en juego, ¿no?
Entre los elementos andragógicos de los que os hablaba, fijaros cómo pues, conectan perfectamente, porque ¿cuáles podrían ser esas circunstancias que permiten pues una catequesis o un proceso de crecimiento en la fe con adultos, una vez que tú ya has concluido la iniciación? Bueno, pues son habitualmente situaciones circunstanciales, pues o bien porque el adulto pues, se prepara a otra etapa en su vida, a otra fase, como puede ser el matrimonio, o porque a lo mejor pues, ha sufrido la pérdida de un ser querido, entonces entramos en una fase de luto, o bien porque puede sufrir otro tipo de cambios importantes en su vida que pueden propiciar un proceso de catequesis y por lo tanto, de catecumenado. Y en ese sentido, la experiencia, una vez más, vuelvo a subrayar este aspecto, pues vuelve a ser un enganche útil pues para estos adultos. Obviamente, los cambios de los principios que he expuesto simplemente es adaptarlos a las circunstancias. En el catecumenado de adultos, digamos, la experiencia de partida suele ser pues doble: la experiencia de pecado, de límite, el deseo de cambiar, y por otro lado, pues la experiencia alegre, gozosa de haberte encontrado a través de la palabra o del testimonio pues con Cristo, que llena de alegría tu vida. Digamos, esa doble valencia positiva y negativa de la experiencia es el punto de partida cuando empleamos la experiencia en la andragogía catecumenal. Si hablásemos de pues, un catecumenado para aquellas personas que se están preparando para recibir el sacramento del matrimonio, para celebrarlo, bueno, pues obviamente la experiencia varía en cuanto a contenido, pero en cuanto a pedagogía o recurso andragógico sigue siendo muy útil, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que si hablamos o comenciésemos a hablar, en vez de pedagogía catecumenal, hablásemos de andragogía catecumenal, no solo para que indicásemos que el catecumenado es en procesos de aprendizaje de adultos, sino para introducir los aspectos propios de la ciencia andragógica, pues creo que, siguiendo este razonamiento, deberíamos también aplicarlos a todos los procesos de crecimiento y madurez en la fe que hacemos con los adultos, en cualquiera de las circunstancias. Adelante, Manuel. La otra pregunta sería si, claro, es muy interesante esto de que la experiencia siempre es importante en los procesos catequéticos. Claro, en el adulto hay más experiencia que en el niño, que en el joven. ¿Tiene esto algo que ver también con la importancia en el catecumenado de adultos de la palabra de Dios como lugar donde poder leer en la palabra de Dios, poder iluminar la propia experiencia pasada de la vida, su proyección hacia el futuro, pero también saber leer la propia vida desde la fe? Pues sí, la verdad es que sí. El catecumenado antiguo, que a veces no lo subrayamos suficientemente, y está bien la pregunta que has hecho pues para poder hacerlo una vez más. Lo primero que intentaba era sobre todo pues ayudar al catecúmeno a realizar ese diálogo con Dios. Y claro, el primer momento de ese diálogo es la escucha de la palabra, que en este caso viene mediada por la Iglesia o por el catequista o catequizando, ¿no? O responsable del catecúmeno. Ayudarle a que pueda entrar en ese diálogo y sepa escuchar a Dios en su vida, ¿no? Y en ese sentido, pues esta digamos, dinámica o este proceso que desarrolla el catecumenado de aprendizaje, pues conecta también con lo que fue la experiencia propia del pueblo de Israel, que quedó recogida pues, en los libros sagrados, en la Sagrada Escritura. Porque es obvio que el autor inspirado, el autor sacro, puso por escrito la experiencia de un pueblo. Y en esa experiencia la puso por escrito porque en ella encontró la presencia de Dios, de un Dios que salía al encuentro, les hablaba, un Dios que se había hecho tan cercano que era capaz de estar en lo más ordinario y natural de la vida de un pueblo. Y de ahí que en la Biblia encontremos tantas veces peripecias que uno no sabe muy bien si son historietas o si cómo podemos considerar esto página sacra, ¿no? Bueno, pues el autor sagrado mismamente ha seguido este procedimiento, esta pedagogía o esta andragogía. Desde la experiencia de un pueblo, ha visto en ella pues, a Dios actuando. Y eso creo que es el proceso primero que el responsable de los catecúmenos tiene que realizar con ellos, que puedan encontrar en su experiencia a Dios que les está llamando, si me lo permiten, a la tierra prometida, a un éxodo, a un cambio, a una conversión, ¿no?
Y por lo tanto, pues sí que la experiencia del catecúmeno se convierte en fuente para su aprendizaje de la fe cuando ésta es leída desde la palabra de Dios. Y aprovecho también para recordar y para decir que, bueno, que el nuevo directorio para la catequesis, recogiendo la enseñanza de Benito XVI y que quedó también plasmada en Verbum Domini, en esa exhortación que el Sínodo para la Palabra de Dios nos dejaba a la Iglesia, bueno, pues la palabra de Dios es como un amplio abanico, o si quieren, como dice el Papa Benito XVI, una sinfonía. Obviamente la primera palabra es Cristo mismo, una palabra que fue dicha a lo largo de la historia de la salvación, como hemos dicho, pero una palabra que, llegado el momento culminante, se encarna, se hace carne. Y que después en la Iglesia pues, se va haciendo carne, tanto en la Eucaristía como en todos los procesos de fe que realizamos con las personas. A fin de cuentas, se trata de que nos convirtamos en otros Cristos, que tomemos carne, que seamos capaces de tomar carne cristiana, ¿no? Bueno, pues, por lo tanto, creo que, pues eso, que la palabra de Dios nos recuerda justamente esto. Una de las funciones del responsable de catecúmenos es ayudar a hacer este proceso. Y cuando el catecúmeno descubre en su experiencia que Dios está ahí y que le invita a algo más, es cuando la experiencia se convierte en un recurso de primer orden para el crecimiento en la fe. Entonces, pues en ese sentido, sí, la palabra de Dios es fundamental y, por lo tanto, en los procesos catecumenales que no sean para llegar al bautismo, también ha de tenerse, se tiene siempre presente. Pregunta por allí, Lorena. Si partimos de la pedagogía, Piaget y Vygotsky, padres de la pedagogía, por decirlo de alguna manera, hablan de andamiaje, de construcción de la personalidad del ser humano, ¿no? Si cogemos un paralelo en el catecumenado de adulto, también habrá un andamiaje. Una persona va guiando a la otra y le va enseñando, ¿no? Vale. Eso es una pregunta, ya me está contestando. Y otra es, ¿cómo debe de ser una catequista que acompañe de estas personas, de estos catecúmenos? Gracias. A ti, Lorena. Pues en relación a la primera de las preguntas, de las cuestiones que formulas, es verdad que ya Piaget y Vygotsky, bueno, padres de la pedagogía moderna, sobre todo en el ámbito infantil, bueno, pues siguen siendo totalmente aprovechables, solo que ellos están mucho más rígidos en la estratificación del desarrollo del ser humano. Por eso que hablan de andamiaje, de una estructura. Obviamente tenemos que, en el caso de la fe y de la andragogía de la fe, tenemos que entender o suponer dos estructuras fundamentales. La humana, que compartimos con todo el mundo mundial, y también la estructura antropológica que Dios ha creado en nosotros para poder responder o dialogar con Él, que también compartimos con todo el ser humano. Es decir, que cuando un ser humano nace, trae de serie consigo pues estas, digamos, las estructuras propias humanas y también pues un potencial, una estructura espiritual que está dentro de él latente y que hay que desarrollar, que es la que permite que el hombre pues pueda dialogar con Dios. Solo que, como digo, por ejemplo, ni Vygotsky ni Piaget pues tuvieron en cuenta, obviamente, porque eran posiciones, digamos, científicas diversas, tuvieron en cuenta estos aspectos. Este es el andamiaje. A nivel de procesos de fe y de andragogía catecumenal, tenemos que decir que este andamiaje, con el paso del tiempo, comienza a desarrollarse. Y hay ciertos aspectos que pues hace falta deconstruir, quitar. Por eso hablamos del catecumenado como un proceso de conversión, de cambio radical. Es decir, que son esos, digamos, en términos catecumenales, esos vicios, esas costumbres que no tienen que ver con la fe, esos, digamos, el competidor del atleta de Cristo con el que lucha, lo que San Pablo denomina pues, las pasiones carnales, la carne en general, bueno, pues uno tiene que deconstruir esos aspectos que no le ayudan a la fe. Tiene que potenciar aquellos que Dios nos ha puesto en nuestra base antropológica y en aquello que es la base más humana, o digamos más a nivel sin ningún tipo de trascendencia, pues en esa tienes que hacer un proceso también de purificación y de deconstrucción.
hasta llegar a lo que podemos llamar una mentalidad de fe, que es lo que desea y nos invita el nuevo directorio. Es decir, a tener la mente de Cristo, recogiendo palabras también siempre de San Pablo. Y en ese sentido, pues invoco a los, digamos, teóricos de la andragogía y del aprendizaje de adultos que nos hablan que los seres humanos nacemos con una serie de perspectivas y esquemas mentales que nos ayudan con el paso del tiempo a aprender, ¿vale? Entonces, sin entrar en particulares, diríamos que nacemos con una serie de, digamos, de lugares, de cajas, de espacios mentales que nos ayudan a recoger y a procesar todo nuestro conocimiento. Bueno, pues en este caso también tenemos que hablar de una mentalidad o de una perspectiva de la fe, que es la que tenemos que alcanzar. Y obviamente es un proceso complejo a nivel humano, porque muchas veces el desencadenante que trae a un catecúmeno a realizar un proceso de fe catecumenal, pues suelen ser situaciones, como decía antes, dramáticas, no siempre, pero cuando ocurren estos casos, pues requiere un acompañamiento más importante. Y aquí entro en la segunda de las cuestiones que planteabas, cómo ayudar en ello a los adultos. Bueno, ante todo, pues lo primero es acompañarlos. Y solo puede acompañar aquel que antes pues ha hecho el camino, ese camino que pretende acompañar. Si alguien no hubiera trazado el camino de Santiago, no lo hubiera hecho por primera vez y hubiera hecho un mapa o lo hubiera marcado de alguna manera, pues no podría llegar a ser un camino que millones de personas realicen. Lo mismo ocurre con el camino de la fe. Si antes yo no he recorrido ese camino, pues no podré acompañar a otros para que lo realicen. Entonces, el primer punto de partida es que uno haya hecho ese camino, que por lo tanto se haya encontrado con el Señor, que haya hecho un proceso de purificación, que haya hecho una acción madura por seguir a Jesús y seguir luchando contra todo aquello que le impide ese seguimiento. Y una vez que tú has hecho esto, puedes acompañar a otras personas, porque entenderás, compartirás y disculparás las sombras que puedan tener. Juntamente con el acompañamiento requiere a su vez el discernimiento. Es un don que nos ofrece el Espíritu y por lo tanto no está presente en todas las personas, y es importante que aquellos que acompañen lo posean. Es un don, pero a la vez una tarea, porque aunque Dios da esa capacidad para poder entender qué es lo más conveniente, discernir, separar las cosas, pues es algo que hay que ejercitar también, en lo que tenemos que entrenarnos. Y por lo tanto la formación en el discernimiento es algo importante. Es como entrar en la BIOS de un ordenador. Nadie entra si no es un informático o entiende de lo que va a hacer, porque si no puede bloquear el computador. Nadie entra en la BIOS de una persona si antes no la conoce perfectamente, porque puede hacer mucho daño. Y todo acompañamiento y todo discernimiento exige tiempo. De ahí que el catecumenado a lo largo de la historia pues haya ido variando. Incluso el catecumenado más exigente que conocemos duraba 3 años. A veces es ridículo los catecumenados que hacemos nosotros de 2, 3 y 6 meses. Las personas para llegar a la edad adulta echamos pues más de una década. Y durante nuestra edad adulta, como he dicho antes, pues tenemos distintas etapas. Y nosotros pretendemos a veces conseguir un proceso de cambio, una nueva criatura en tiempo récord. Eso no es posible. Entonces, el tiempo también es algo fundamental en todo ello. Y ya a otro nivel, pues también la Iglesia nos ha dado unos elementos pedagógicos para poder ayudar a estas personas. Son las entregas a las que hice antes referencia, los signos de la Iglesia, son algunos sacramentales que se pueden entregar, algunas celebraciones, como por ejemplo los exorcismos o las oraciones sobre los catecúmenos. Todo ello ayuda a ir acompañando a la persona en este proceso y debemos contar con ello en el camino de la fe. No sé si queda alguna pregunta más o damos por concluido. Bueno, pues nada, os agradezco muchísimo vuestra presencia y bueno, pues y ya veis que muchos de los temas que hemos tratado aquí pues se han ido tratando o se tratarán en el otro formato, el formato de conferencia y comunicación. Es la forma pues así de ir conectando un tema y otro. Pues buenas tardes a todos.